corrupción, es lo que revela el informe de Transparencia Internacional. Un juez de letras designado declaró culpable a la actual diputada y comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, por el delito de calumnias constitutivas de difamación en perjuicio del empresario hondureño Camilo Atala. Ratificadas las reformas electorales en el país. El gobierno de Estados Unidos envía a México al primer migrante de origen hondureño, que inicia un trámite formal para pedir asilo y ahora espera en Tijuana una nueva cita en la corte. Y en noticias internacionales, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de línea oficialista, congela cuentas de Juan Guaidó y le prohíbe salir del país. Esto y más, a continuación. Muy buenos días, Honduras. Sean todos bienvenidos a Hechos AM. Como siempre se los decimos, es un placer para nosotros iniciar cada mañana llevándoles las informaciones de momento hasta sus hogares. Mi nombre es Ariel Flores y es un placer informarles junto a Marlene Allen. Buenos días, Ariel Flores. Qué gusto también poder saludarte a esta hora de la mañana y a usted darle la bienvenida a nuestro noticiero. Vamos a iniciar mostrándole las portadas de los diarios más importantes de nuestro país, iniciando con la portada de diario El Heraldo, que tiene como titular principal: Congreso Nacional y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad concilian diferencias por el Tribunal Superior de Cuentas. Tal y como lo informó este diario, las dos partes sostuvieron un encuentro y acordaron firmar o limar asperezas. Los diputados reiteran compromiso de que los sujetos pasivos, como las organizaciones no gubernamentales, concesionarias e instituciones públicas y privadas, serán objetos de auditorías. En la parte superior encontramos información referente a cambios de clima, a los deportes, también al mundo de los espectáculos. Oprah Winfrey es la más exitosa de todos los tiempos, según en temas de influencia. Continuando con más testimonio tras salvarse de la pena de muerte. No odiemos a nadie, no tengamos envidia. Ratificadas además las reformas electorales, el Congreso Nacional ratificó constitucionalmente el decreto que contiene las reformas político-electorales. Continuando con más titulares, guerra frontal contra las pandillas en Amarateca. En sucesos, cae anoche extraditable José Adalí Amaya. En temas económicos, el SAR aplicará más cambios a formatos de las facturas. Continuando también con sucesos, indignación por quema de perro durante marcha. Triste y lamentable situación. María Luisa Borjas es condenada por calumnias. El Instituto Hondureño del Café incumple ley al no rendir cuentas al Tribunal Superior de Cuentas y también a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Estas son parte de las informaciones para este miércoles 30 de enero de 2019. Que dice diario El País, este diario que se distribuye en la zona norte del país. En su primera plana dice: sicarios matan a activista liberal y hieren a madre. Jessica Valesca Paz Chacón y su mamá fueron atacadas en su negocio de frutas y verduras en la colonia Trincheras de Choloma. Trasciende que fue por extorsión. 3 18eras y otro caen en San Pedro Sula. Fueron detenidos por panteras de Morazán 2. El Chele y Congo andaban de vivos en el sector de Cofradía. Son de la MS-13 y se dedicaban a extorsionar. Lloro, apresan a un ex policía militar con cocaína. La Paz, 3 policías dejan ir a un robacarros. Congreso, ratificadas las reformas electorales. Difamación, culpable la diputada María Luisa Borjas. México, rescatan a 4 catrachas de zapatistas. Venezuela, Guaidó designa nuevo embajador en Honduras. Informe de Transparencia Internacional. Venezuela y Nicaragua, los más corruptos. En la parte superior hay más titulares. México, con Don Carlos, es el primero que espera respuesta de asilo de los Estados Unidos. Capturan a megasocio de los Valle en Copán. El extraditable José Adalí Amaya Argueta era buscado por Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Lo acusan por tráfico de drogas. 2 de sus hermanos ya corrieron la misma suerte. Estos son los titulares de la primera plana de Diario El País.
Continuando con más portadas, pasamos a la de diario La Tribuna. Cae extraditable en Operación Morazán 2. Continuando con más, en un titular principal, devuelven al primer hondureño que pidió asilo en Estados Unidos. Voy a un lugar cerca en Tijuana, dijo Carlos Gómez, tras ingresar por la garita fronteriza hacia México. A un costado, macheteada y con la mano cercenada, aparece en el hospital. Culpable de difamación declaran a la diputada María Luisa Borjas. En la parte inferior, liberan en México a 4 hondureñas raptadas por zapatistas y ratifican además las reformas electorales en el país. A otro costado, sicarios ultiman a activista liberal. A las rejas 3 policías por soltar a robacarros. Y Transparencia Internacional, Venezuela y Nicaragua, los países más corruptos de América Latina. Estas son las informaciones que nos brindan las portadas de los diarios más importantes de nuestro país para este día. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. El reciente informe de Transparencia Internacional pone a Honduras como uno de los países que fallan en su combate a la corrupción, subiendo 2 puestos en un ranking global. Veamos los detalles. Transparencia Internacional presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, el cual revela el continuo fracaso de muchos países para el control de este flagelo, lo que contribuye a la crisis democrática alrededor del mundo. Muchos han sido las declaraciones, muchas las investigaciones realizadas de varias organizaciones a nivel del país de poder señalar actos de corrupción, pero vemos, ¿verdad?, que en algún momento de las etapas de los controles, de las fiscalizaciones, de la toma de responsabilidad, se están estancando esas acciones por parte del Estado. Entendemos que el Ministerio Público tenga que tomar los tiempos suficientes para hacer las investigaciones y fortalecer lo que son las investigaciones, pero sí se hace un llamado para ver en qué momento se pueden robustecer, ¿verdad?, y poder llevar a cabo que todas estas denuncias que se fueron señaladas, que fueron identificadas en el año pasado, esperaríamos que este año ya lleguen a requerimientos fiscales, que efectivamente las investigaciones puedan ser terminadas y por consiguiente puedan llegar a los juzgados. En América, Canadá se posiciona como el más transparente con 81 puntos, seguido de Estados Unidos con 71 y Uruguay con 70, mientras los más corruptos de la región destaca Venezuela con 18 puntos, Haití con 20 y Nicaragua con 25. Lo que más nos interesa sin duda alguna es el caso particular de Honduras. 29 en el ranking 132 de 180. Nos mantenemos, yo creo que no es sorpresa para nadie. La sorpresa quizás sería de que hubiésemos mejorado. Creo que como hondureño no es una noticia agradable, puesto que el índice de percepción de corrupción, por ser el instrumento más completo que hay, porque recoge el ejercicio de 3 encuestas diferentes de distintas instancias de mucha credibilidad en el mundo, al final creo que quisiéramos estar en una mejor posición. En Centroamérica, Costa Rica figura como el más transparente con 56 puntos, seguido de Panamá con 37 y El Salvador con 35. En la cuarta posición del Istmo se ubica Honduras con 29 puntos, solo por encima de Guatemala con 27 y Nicaragua con 25. Con esto se refleja sin duda alguna los grandes problemas que tiene Honduras en corrupción. Con imágenes de Orlando Ramos, Walter Pérez, Azteca Noticias. Y la puntuación de Honduras en el índice de percepción de la corrupción muestra un estancamiento en el sistema sobre el combate al flagelo. Esto, en opinión de políticos y economistas, que se continúe fracasando es el resultado de un círculo vicioso y así crean las mejores leyes mientras existan los mismos funcionarios, no habrán cambios positivos en el país. Fanny Zúñiga nos tiene el reporte. De entre 180 países conforme a su nivel de transparencia, organizaciones de sociedad civil o entes no gubernamentales desarrollaron un conjunto de encuestas para medir los niveles de corrupción. Honduras, con 29 puntos, solo por encima de Guatemala y Nicaragua. A causa de lo anterior, el expresidente del Colegio Hondureño de la Economía, Julio Raudales,
opina que dichos porcentajes solo muestran el descontento de la población, al tiempo que ya es el tercer año consecutivo que el país centroamericano desciende en dicha materia. Lo que muestra es el desencanto que tiene la mayoría de la población en el país sobre quien está manejando los asuntos públicos. Es una pena que Honduras ya por tercer año consecutivo sigue descendiendo en este índice. La gente sigue pensando que en el país no se está trabajando adecuadamente para controlar este gran problema que es la corrupción en el manejo de los asuntos públicos, el tema de las faltas en la justicia, un sistema que no está funcionando, que tiene muchísimos limitantes y muchos problemas y que no da un servicio adecuado y que por lo tanto genera más pobreza, más miseria en el país y más desigualdad, lo cual es algo que definitivamente no habla muy bien de nuestro tipo de democracia. Según políticos, pero en voz de la diputada por el PINU en el Congreso Nacional de la República, Doris Gutiérrez, la corrupción en Honduras es un círculo vicioso porque nada funciona. Las entidades encargadas de combatirla no generan resultados. Agrega que aunque se firmen los mejores convenios de transparencia, si persiste la misma burocracia, nada cambiará ni a corto ni a largo plazo. La corrupción no es de papeles. Nosotros podemos hacer las mejores leyes anticorrupción, firmar los mejores convenios antitransparencia, etcétera, etcétera. Pero de esto, como dice el refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y mientras es vino nuevo en odres viejos, mientras sean los mismos funcionarios, mientras sean las mismas personas, mientras sea la misma burocracia, la misma mafia que existe, mientras no hay institucionalidad, que no la hay, por eso vino la MASI, porque no funcionó el Ministerio Público, no funcionó el Tribunal de Cuentas, no funcionó el Instituto de Acceso a la Información Pública, o sea, porque definitivamente, pues si hubiesen funcionado bien, no hubiesen los grados de corrupción que se dieron al Seguro Social y otros. Es claro que las políticas en el combate a la corrupción en Honduras existen. Sin embargo, el llamado de atención de los economistas en el Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, es que las mismas deban modificarse o cambiarse antes de que sea demasiado tarde y como país continuemos en números rojos en el combate hacia el flagelo. Es que no hay coherencia entre el discurso sobre el combate a la corrupción, sobre la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana que supuestamente se está dando versus las evaluaciones a nivel internacional y en este caso de Transparencia Internacional, donde nos menciona que seguimos estancados en la percepción o en el índice de percepción de la corrupción, estando en un puntaje de un 29, es decir, que seguimos en números rojos, seguimos ni siquiera sobre el promedio de Latinoamérica, que es por encima del 40, y no digamos de los países europeos que sobrepasan el 60-70 este indicador. ¿Debería haber algún tipo de cambio en las políticas públicas del gobierno en todos los aspectos a corto plazo? Bueno, sin duda, eso debe de ser prácticamente la constante, el acceso a la información pública, la apertura de espacios, el debate de las prioridades del presupuesto, de las prioridades de las políticas públicas, tener una visión de país, una misión y sobre todo, pues al final, que los recursos se manejen de la mejor manera. Entre las críticas hacia Honduras por la situación de corrupción que registra, están la falta de combate contra la impunidad, la no existencia de una democracia limpia, un falso balance en la administración de entidades gubernamentales y otras. Las constantes protestas de varios sectores por diferentes causas que año con año no cesan y nunca se logran respuestas. El involucramiento de políticos y empresarios y otros ligados a supuestos actos irregulares. Y el constante discurso de los gobiernos que en los últimos 25 años han dicho, habrán cambios. Sin embargo, para un gran porcentaje de la población hondureña, no han sido más que palabras. Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, Fanny Zúñiga, Azteca Noticias. Bueno, y continuamos con más información aquí en Hechos AM. Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos del hemisferio occidental, lo reveló el más reciente informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El reporte asegura que América Latina sigue registrando altos niveles de corrupción a nivel mundial.
La corrupción en Venezuela continúa floreciendo, así definió la consejera regional para Latinoamérica de Transparencia Internacional, Luciana Torquiaro, las conclusiones de su más reciente informe sobre corrupción en el mundo. Venezuela es un ejemplo extremo y un caso que ejemplifica que cuando la democracia no funciona plenamente, cuando los ciudadanos no pueden hacer goce de sus derechos, cuando el sistema de checks and balances no funcione, cuando el Ejecutivo concentra todo el poder. Según el reporte, en Latinoamérica Venezuela obtiene uno de los más bajos puntajes en la lucha contra la corrupción según su escala. Esto debido a la crítica situación en el país. La violación de derechos humanos, la violencia y la inestabilidad política son consecuencias directas de la amplia corrupción que existe en esa nación, según el organismo. Nicaragua acompaña a Venezuela en el escalafón. Esa nación no solo es una de las más corruptas del hemisferio, sino que según Transparencia Internacional, el 2018 marcó un antes y después en el país centroamericano. El gobierno de Ortega ha tomado medidas muy extremas con respecto a los derechos humanos. Hemos visto que a pesar de que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de lucha contra la corrupción y medidas más democráticas, el gobierno no ha tenido temor, no le ha temblado, digamos, impulso a la hora de salir a reprimir a su propia gente. Transparencia Internacional destaca además que a pesar de que América Latina continúa estancada en su lucha en contra de la corrupción, existen aspectos positivos que han crecido como manifestación de sociedades civiles fortalecidas, entre ellos la movilización ciudadana y la conciencia política del pueblo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Ha llegado el momento de trasladarnos al Aeropuerto Internacional Toncontín. Ahí se encuentra nuestro compañero Walter Pérez. Nos tiene reacciones sobre las reformas electorales en el Congreso Nacional. Buenos días, Walter. Así es, compañeros, muy buenos días a los televidentes de Hechos AM, muy buenos días. En efecto, me acompaña en estos momentos la diputada del Partido Liberal, Edinora Bruck, en torno a las reformas electorales que se han estado ventilando en lo interno del Congreso Nacional. Diputada. Sí, en efecto, ya necesitábamos, buenos días, ya necesitábamos reformas electorales. Porque ante la falta de esas reformas es que los últimos dos procesos electorales han sido un poco accidentados y ha generado bastante inconformismo en la población. De tal manera que hemos terminado ahora en una polarización en la población, en las personas, en el país, que no es nada saludable para Honduras. Así que sí, nos hemos dado cuenta en el Congreso de que se necesitaban esas reformas y por eso es que al final las hemos aprobado y las hemos ratificado. ¿Cuál será la vigencia de estos órganos recién creados electorales? Bueno, todavía no se ha definido. Todavía estamos en el proceso de hacer la ley secundaria. Sin embargo, lo que sí se sabe es que van a ser ratificados los miembros de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas para que estén por 5 años. En cuanto al Tribunal de Justicia Electoral y al Consejo Nacional Electoral, todavía no se ha definido. Ya se tienen algunas ideas que todavía no nos gustaría socializar porque no está definido, pero siempre pensando en que Honduras se merece lo mejor y hacer lo mejor por ello. No se sabe si estarían ratificando a don Eric Rodríguez y a David Matamoros Máximo. En cuanto a la prudencia de ratificarlos, no creo que sería saludable. Personalmente no creo que sería saludable porque las situaciones que se dieron en las elecciones del 2017 se les dio nombre, se les puso cara. Entonces, y esos nombres y esas caras fueron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, si queremos realmente hacer las cosas en beneficio del pueblo hondureño y que el pueblo hondureño recupere la confianza, entonces no sería lo mejor. Estamos hablando de rostros nuevos, entonces. Estaríamos hablando de rostros nuevos. En lo que se refiere al Partido Liberal, a la bancada del Partido Liberal, esa persona la vamos a elegir a través de audiencias públicas. De tal manera que sí
en esas audiencias públicas la población decide que no sean rostros nuevos y que sean las mismas personas las que estén, pues aunque no lo creamos prudente, obvio vamos a decir nuestra posición, pero si así lo deciden, que no creo, va a ser la misma persona, si no, van a ser rostros nuevos. Cada órgano de estos recién aprobados tendrá su propia ley, se está trabajando ya para que sean aprobados. Sí, tendrá su propia ley, definitivamente, porque hasta ahora nada más se aprobó el cambio de estos órganos en la Constitución. Ahora hay que hacer la nueva ley para las 3 instituciones y en ese proceso estamos y ya tienen que ser entregadas a la población en mayo por tarde para que puedan ya ser el ente ya regulador con lo que se rija las nuevas elecciones. ¿Quedan más reformas por trabajar? Quedan más reformas por trabajar. Todavía está el asunto de la reelección y todavía está la segunda vuelta. En el Partido Liberal ya tenemos definido, aunque no consensuado, pero ya tanto de un lado como del otro del Partido Liberal estamos completamente de acuerdo en la posición de que la reelección tiene que ser consultada a través de un plebiscito y la segunda vuelta, si no se llega a un acuerdo en el Congreso Nacional, también consultada a través de un plebiscito. Para concluir, doctora, ¿cuándo se estaría trabajando en esta reforma? Ya se empezó a trabajar, ya hay comisiones para ello y por supuesto con asesores y personas que conocen mucho de estos temas, tanto nacionales como internacionales, de tal manera que podamos presentarle al pueblo hondureño una ley que pueda ser beneficiosa para toda la población. Bueno, muchas gracias a la diputada del Partido Liberal, Edinora Brook de Cherefán. Importante pues lo que ha manifestado en torno a las reformas electorales. Lo que le puedo informar, compañeros, retorno con ustedes. Buenos días. Gracias, Walter Pérez, por la información, las opiniones sobre las reformas electorales. Así es, y continuando con más hechos, referente justamente al tema, el Congreso Nacional ya ratificó las reformas electorales aprobadas el pasado jueves, donde se crea un nuevo Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Asimismo, la nueva estructura del Registro Nacional de las Personas. Deseado que la institucionalidad del Congreso Nacional nuevamente ha funcionado. Nos comprometimos las fuerzas políticas que el jueves pasado aprobamos estas reformas constitucionales a ratificarlas en el menor tiempo posible. Así lo dije también en mi discurso de instalación de la segunda legislatura, así que por lo menos de mentirosos no nos pueden acusar. Hoy ya es una ratificación en firme y que es un trascendental paso para ir creando ese clima de confianza que permita un efecto dominó, en el sentido que podamos aprobar las reformas que todavía están pendientes y que vamos a darle el tratamiento que merece. Todavía reformas importantes a la ley electoral, quedan reformas importantes posiblemente algunos ajustes a la misma ley de financiamiento de los partidos políticos, que tenemos que reunirnos con los comisionados para ver que después de la experiencia electoral que se tuvo, qué ajustes son necesarios hacerle. Hay todavía algunas reformas constitucionales que hay que seguir platicando, como los temas que ya mencioné, de reelección, de segunda vuelta, de voto electrónico, de integración de mesas electorales y hasta del número de diputados presentaron por ahí. Y todos esos temas hay que abordarlo, como dije, con templanza, con objetividad y con alto sentido de patriotismo. Y los miembros de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas se podrían convertir en los próximos días en los nuevos comisionados de esta institución. Así lo confirmó el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, el diputado Carlos Zelaya. El Registro Nacional de las Personas será integrado por 3 comisionados propietarios y 2 suplentes, como quedó ratificado ya en la nueva reforma del Congreso Nacional, aprobada en el Congreso Nacional.
registro creo que se pudiera hacer antes, porque ya no hay, ya los anteriores directores ya vacaron, ya renunciaron. Y esta Junta Interventora nosotros creemos que debe ya de convertirse en los nuevos comisionados de registro de las personas, porque esto le va a dar rapidez a la acción que necesitamos que el registro se ponga a trabajar. Entonces, estamos proponiendo que la elección de los miembros del registro se haga cuanto antes. Y en el tema del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, hay que recordar que ahorita los que están actualmente vencen en mayo. Entonces esperamos que darle su espacio, o sea, como debe de ser, que terminen su espacio y después nombrar. El registro creo que se pudiera hacer antes, porque ya no hay, ya los anteriores directores ya vacaron. Satisfechos, así se declararon los representantes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad y también por parte de la Asociación para una Sociedad Más Justa, luego de las explicaciones dadas por una comisión del Congreso Nacional en el sentido de las reformas al Tribunal Superior de Cuentas no delimitarán las funciones de ese ente. La comisión especial se reunió con los representantes de la MAXI y también de la Asociación para una Sociedad Más Justa para explicar que las reformas no eliminan numerales del artículo 5 de la ley. En ese sentido, debo manifestarles que hay avances enormes. El proyecto es importante, va encaminado pues a fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas en el aspecto administrativo, en el aspecto de prevenir, ¿verdad?, que se cometan irregularidades en las demás instituciones, en todas las instituciones que manejan fondos públicos, en el afán de nombrar un auditor interno que sean los ojos del Tribunal Superior de Cuentas en cada una de las instituciones, a fin pues de prevenir. Y el Congreso Nacional aprobó en su totalidad la Ley de Cinematografía de Honduras, con la que se pretende beneficiar a los cineastas e incrementar la producción de películas en el país. Encontrar las mejores oportunidades a nivel internacional. Digamos, Honduras, justamente por la falta de esa institucionalidad, ha perdido muchas oportunidades para poder expandirse y poder desarrollar esta actividad. La siguiente lucha es integrarnos a adherirnos al convenio de integración de la industria cinematográfica de Iberoamérica. Honduras es de los pocos países de Iberoamérica que no forman parte de este convenio. Esto nos permitiría entrar en coproducción con Brasil, México, Colombia, España, que tienen una industria ya consolidada. Al lograr esto, realmente Honduras comenzaría a existir en el concierto de las naciones como un país, una nación, un pueblo, en donde se hace cinematografía. Se lo voy a decir de la siguiente forma: si nos atenemos a las condiciones que otros países consideran necesarias para hacer la cinematografía, en Honduras no debería de haber. Existe justamente por el talento, por el deseo, por la capacidad de los hondureños. 7 de la mañana con 28 minutos, ha llegado el momento de hacer una pausa comercial en Hechos AM. Ya regresamos con más información, no nos cambie. Pues un día no teníamos nada, amanecimos sin nada y le digo yo a mis hijos, espérense, voy a ir a mis flores y voy a ver qué hago. Y me vine, hice unos buquetes y me fui para Río Lindo. Miren, un ratito vendí 500 lempiras. Entonces, ay, pero yo todo gracias a Dios, gracias a Dios. De allá traía que comer para mis hijos, el pasaje para el colegio, porque la visión mía era que mis hijos se prepararan. Y doy gracias a Dios porque todos se han preparado. Y con chocolate, hacía café tostado, yo lo vendía, chocolate, hacía tamales, montuca. Y yo digo, pobreza hay, pero de mente. Pero por querer hacer, Honduras es rico. Todo lo que uno se cultiva, ¿verdad? O lo que hace, se vende. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver. Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Oh, no saben el hambre que tengo. Yo también, me comería algo grandotote. Yo tengo ganas como de pizza. Con pan de ajo y unas pechurricas. O unas alitas.
Vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut. Los podemos armar como queramos. Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto. Todos los días puedes disfrutarlos para compartir. Pizzas gigantes, alitas, ensaladas, postres y mucho más. Solo en Pizza Hut. Si tus seres queridos están lejos o tú eres quien lo está, siempre estarán protegidos sin importar las distancias. Porque Seguro Migrante de Banco Azteca te protege a ti y a los tuyos en el extranjero. Un seguro de vida con cobertura de 25,000 o 50,000 empiras y asistencia de repatriación de restos hasta $20,000. Acércate a tu asesor financiero y consulta los requisitos. Seguro Migrante de Banco Azteca. Adquiérelo hoy y vive tranquilo. Hechos con N, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por TV Azteca Honduras. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por su compañía. Así es, y continuando con más hechos. Un juez de letras designado declaró culpable a la actual diputada y comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, por el delito de calumnias constitutivas de difamación en perjuicio del empresario hondureño Camilo Atala. El juez Rolando Argueta, en la audiencia, determinó que la actual diputada vertió sus declaraciones de manera irresponsable, ya que por lo menos ella tuvo que realizar la mínima diligencia para confirmar la misma, que sería trasladada al público. La acusada anunció que interpondrá el recurso de casación porque no es una sentencia firme y después de las instancias internacionales, al tiempo que lamentó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, haya seguido la línea que le impusieron de último momento, ya que no se apegó a la justicia y a la ley. La audiencia de determinación de la pena se programó para el 17 de febrero de 2019 a las 9 de la mañana. Miles de hondureños visitan la Basílica de Suyapa para de esta manera rendir tributo a la Virgen en agradecimiento a los milagros que realiza a muchas personas que con mucha fe acuden a ella. Año a año, la Basílica de Suyapa recibe cientos de peregrinos para rendir homenaje a la patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, a la que llaman también la Morenita y la Chiquita y Milagrosa. Muchos creyentes se acercan a este lugar para agradecer los milagros que la Virgen les ha hecho y recuerdan con devoción los acontecimientos que marcaron sus vidas cuando se encontraban atribulados y acudieron a la Morenita Milagrosa. Porque mire que yo tuve una niña que tenía como 2 años y se me grabó y a la doctora como que la trató, me dice yo no le hallo nada, esa niña no tiene remedio, me dice, aquí no hay remedio para eso y llévela a su pueblo, llévela a la ciudad, me dice, a ver si le encuentran algo. Yo no tenía dinero para viajar hasta acá y yo la puse en las manos de nuestra Madre María, la Virgen, y me fui para la casa. Pero si se va para su casa se le va a morir su niño. Yo puse la mirada en la Virgen María y en nuestro Señor Jesucristo y ella fue sanada. Siendo de familiares muy pobres y en aquellos tiempos no tenía de dónde, solo lo que me aportaba eran 20 lempiras. Le digo, vamos a llevarla a la comunidad de Agalteca. Es lo único que podemos hacer, tal vez lo encontramos allí en medicina. Y luego, pues amaneció otro día, mañana vamos a ir para allá,
y la niña amaneció buena y sana y yo no tuve que ir a las otras comunidades. Los 20 lempiras los comimos. Los feligreses que se movilizan hasta la basílica salen desde sus lugares de origen en excursiones y unidos se presentan ante la patrona de Honduras. Tal es el caso de Pedro Hernández, quien viene acompañado de 60 personas más desde Pueblo Nuevo Cedros, Francisco Morazán, e incita a las personas a rendir reverencia a la Virgen María, que es conocida por hacer muchos milagros que son recibidos por aquellos cristianos que tienen mucha fe. ¿Qué lo motiva a venir año a año a visitar la Basílica de Suyapa? La Virgen de Suyapa, que es que mire, le hemos pedido y me ha cumplido. Pues. Porque mire, en primer lugar yo esperaba a mi esposa y le pedía de corazón que todo saliera bien, bueno, y hasta la vez agonizando. Hay muchos testimonios de varias personas que cuentan. Varios. Tenemos fe que cada vez que estemos enfermos, más creemos en ella. Sí. Y es la patrona de todo Honduras, pues. Que sí, es miles de gente que venimos a adorarla. Sí. Muy importante. Sí. Porque mire, yo me sentí enfermo ayer, yo hoy ando bueno y voy a llegar buenísimo a mi casa. Los testimonios de las personas que visitan este lugar con el objetivo principal de pagar alguna promesa a la Virgen o elevar una plegaria en agradecimiento a sus favores, hace que desde antes de la fecha en la que se rinde tributo por el hallazgo histórico de la Morenita sea cada vez más concurrido. En cámaras, Gerson Maldonado, Jocelyn Rodríguez, Azteca Noticias. Y continuando con más, el contingente multidisciplinario que mantiene la Comisión Permanente de Contingencias COPECO en el punto fronterizo guatemalteco de Tecunumán ha atendido en un periodo de 12 días a un total de 9.544 migrantes hondureños y también de diversas nacionalidades. Día a día, desde el pasado 17 de enero, los migrantes que salieron de Honduras y de otros países centroamericanos son atendidos por este grupo de especialistas conformado por miembros de Protección Civil, por médicos y también paramédicos de la Unidad Médica de Emergencias de COPECO. El personal asistió con consultas médicas a los migrantes que han sufrido alguna alteración en su salud, como hipertensión, descompensaciones por insolación, cuadros grupales o gripales, quemaduras en su piel, entre otras anormalidades que han sufrido a lo largo de dicha travesía. Y el gobierno de Estados Unidos envió el día de ayer a México al primer migrante de origen centroamericano que inició un trámite formal para pedir asilo. Y desde ahora, espera en Tijuana hasta tenga un llamado nuevamente a cita de la Corte en Estados Unidos. Carlos Gómez Perdomo es de origen hondureño y él cruzó la garita de El Chaparral, acompañado por un agente del Instituto Nacional de Migración. Gómez Perdomo, hondureño de 55 años de edad, entró a territorio mexicano en la caravana del año pasado y solicitó su tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual le fue otorgada con una fecha de vencimiento al próximo 25 de noviembre. Este pasado martes cumplió con los requisitos para su ingreso legal a México. Él informó, o lo informó así la Segov a través de un comunicado. Migración informó que hoy o el día de ayer solo pasaría una persona. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, hablando siempre de lo que está sucediendo con nuestros compatriotas y por supuesto hermanos centroamericanos en este viaje para alcanzar el sueño americano. Un grupo de por lo menos 100 migrantes ha llegado a la capital de Puebla. Su objetivo es la frontera norte de México y de ahí cruzar hacia los Estados Unidos. Por el momento, la mayoría durmió en la parroquia de la Asunción para continuar su trayecto hacia la Ciudad de México. Se espera que en los próximos días arriben más extranjeros que buscan el llamado sueño americano. Y la nueva caravana migrante continúa su paso y quienes han llegado a Ciudad de México se refugian en el Estadio Palillo. Estos ahí reciben atención médica y por supuesto también asesoría legal. De los 11.000 migrantes que desde el pasado 15 de enero ingresaron a México en la nueva caravana, este lunes solo 1.700 se concentraron en el albergue del Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Ciudad de México.
La mayoría llegó a bordo de 21 autobuses y algunos lo hicieron caminando. Pues el sueño de nosotros es pasar al otro lado, pues, porque tenemos familia que ayudar, a trabajar más que todo, a trabajar. La caravana está integrada en su mayoría por hombres jóvenes. Sin embargo, también hay mujeres y niños que vienen principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Bueno, yo soy de Puerto Cortés, Honduras, vengo con mi hermana menor. ¿Cuántos años tienes tú y tu hermana? Bueno, yo tengo 19, mi hermana tiene 15. El objetivo es un futuro mejor para mi hermana, ya que allá en Honduras no se puede. En este albergue donde pasaron la noche, los migrantes han podido descansar, recibir atención médica, asesoría migratoria y otros servicios. Ya nos dieron de comer, ya nos dieron vestuario, calzado, cepillo, pasta, algo que nosotros no traíamos, sandalia, ya nos dieron, ya nos vistieron y eso es lo importante. Cada uno de los migrantes que integran esta nueva caravana dice estar agradecido con México. Gracias a Dios, pues todo bien. Los han entendido bien y muchas gracias ahí por todo lo que ha hecho México por los hondureños y ahí vamos a ir luchando. De acuerdo con el gobierno federal, los 11,000 migrantes que este mes ingresaron a nuestro país lo hicieron de manera legal. Aunque las autoridades informaron que existen 80,000 vacantes de trabajo para ellos, la mayoría no pretende quedarse en México, sino seguir su camino a los Estados Unidos. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y ha llegado el momento de dar paso al acontecer internacional. A continuación le informamos lo que sucede en el mundo y es que, bueno, vamos a irnos específicamente a Sudamérica. Una delegación del gobierno interino de Venezuela visitó este martes la Casa Blanca para reunirse con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. La advertencia de los eurodiputados a Daniel Ortega fue clara. Si la situación no cambia, muchas voces plantearán la incompatibilidad y la imposibilidad de aplicar este acuerdo a este país. Así, el diputado Ramón Jáuregui advirtió que Nicaragua podría ser expulsada del acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea mantiene con Centroamérica, si el presidente Daniel Ortega no muestra voluntad política para solucionar la crisis sociopolítica que enfrenta el país. La situación actual de Nicaragua, en materia de derechos humanos y democracia, no es compatible con el acuerdo de asociación que la Unión Europea tiene con Centroamérica, pero también con Nicaragua. Ramón Jáuregui, jefe de la misión de eurodiputados, exigió al gobierno sandinista la liberación de los presos políticos, el respeto a las libertades públicas y la autorización del ingreso de organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU, que fueron expulsados el año anterior. Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio y, por supuesto, que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad. El parlamentario europeo Javier Nar lamentó en entrevista con La Voz de América que el gobierno sandinista insistiera en denunciar que la oposición intentó darle un golpe de Estado. Cuando una conspiración exterior tiene semejante éxito y moviliza la ciudadanía nicaragüense, primero no es una conspiración exterior, es una realidad interior. Y lo peor que se puede hacer para tratar de solucionar una tragedia como esta es negar el hecho. Según el analista político José Antonio Peraza, solo hay una forma de evitar la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial con la Unión Europea. La solución tiene que venir de un diálogo profundo, sincero, donde se busque reconocerse uno al otro y que hay un elemento fundamental: el poder es un medio, no un fin, y que por lo tanto el poder se puede perder. Mientras los expertos aseguran que existe un riesgo real de que Nicaragua pierda su tercer socio comercial, el gobierno de Daniel Ortega guarda silencio frente a las advertencias realizadas por los eurodiputados que visitaron el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua. Y la situación en Venezuela tiende a complicarse, esto con dos gobiernos en funciones. Este día o el día de ayer, el fiscal general de Venezuela pidió al Tribunal Supremo que inicie una investigación preliminar sobre el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y que se le congelen las cuentas al líder de la oposición, además imponerle una prohibición de salir de viaje.
Los Estados Unidos, junto con varios países de todo el mundo, han reconocido a Guaidó como el legítimo jefe de Estado de Venezuela y han denunciado al presidente izquierdista Nicolás Maduro como un usurpador. Para entregar un documento al ciudadano presidente de este Tribunal Supremo, doctor Michael Moreno, en razón de una previa investigación preliminar, un MP, que el Ministerio Público le ha abierto al ciudadano Juan Guaidó, en función de los diversos acontecimientos violentos suscitados en este país a partir del día 22 de enero, que permitió inclusive que países extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas nada más y nada menos que el congelamiento de cuentas, etcétera, que por cierto, ciudadana, ama de casa, trabajador, estudiante, venezolano, venezolana, sin distingo político o clase social, afecta o viene afectando desde hace ya varios años. Y siempre referente a la situación que se vive en Venezuela, en el cual pues muchos jóvenes y niños y por supuesto periodistas fueron encarcelados. Marlene, ya los periodistas que habían sido encarcelados al parecer ya han sido liberados. Así es, nos tiene toda la información nuestra corresponsal de La Voz de América, nuestra colega. Ella es Adriana Núñez Rabascal y nos informa lo que está sucediendo en este momento allí en este país suramericano. La oposición venezolana vuelve hoy a las calles, esta vez para exigir se permita la entrada de ayuda humanitaria por el orden de los $20 millones en alimentos y medicinas. Ayer en la noche, 4 periodistas fueron detenidos por grabar en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, 2 venezolanos y 2 chilenos. Los 2 venezolanos ya están en libertad, mientras que los chilenos podrían ser puestos en libertad en las próximas horas, luego de la presión ejercida por la Cancillería y por el propio presidente chileno, Sebastián Piñera. Hoy en la mañana el presidente Nicolás Maduro encabezó nuevamente ejercicios militares porque considera que estos movimientos son necesarios para defender a la nación de lo que considera una eventual amenaza de cualquier país. Maduro también envió un mensaje desde el Palacio de Miraflores ayer pidiéndole al pueblo norteamericano su apoyo para lo que califica como una injerencia del gobierno de Donald Trump en los asuntos internos del país. Maduro manifestó que Trump quiere convertir a Venezuela en un Vietnam de las Américas. Paralelamente a todo esto, ayer fue emitida una orden de prohibición de salida del país contra el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por estar supuestamente relacionado con hechos de violencia cometidos la semana pasada. Esta es la acusación que le hace el fiscal general de Venezuela, quien también ha solicitado se congelen sus cuentas bancarias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Muchísimas gracias, Adriana, por la información. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Ha llegado el momento de hacer, Marlene, una nueva pausa comercial. Así es, pero le invitamos para que continúe con nosotros porque al regresar tenemos más información. Siempre busco que todas las cosas que me pasen sean cosas buenas, como sentirme segura al recibir mis remesas en Banco Azteca. ¿Cómo lo hago? Simple. Puedo proteger mis remesas con tan solo 25 lempiras. Porque Remesa Protegida te cubre con un seguro de vida de 10.000 lempiras por 24 horas desde que cobras tu remesa. Además, te asiste en caso de robo, traslado médico terrestre y asistencia médica telefónica. Así que contrata tu remesa protegida y siéntete seguro. Y recuerda siempre enviar o recibir tus remesas por Banco Azteca. La pasión es la que nos mueve, la que hace palpitar fuerte nuestro corazón. La adrenalina sube, las pupilas se dilatan y la emoción crece. Porque somos fanáticos del deporte y porque compartimos la emoción, te traemos el programa más completo de deportes. Kenia Torres y Erivaldo Lainez te traen lo más emocionante del mundo del deporte en Deporte Caliente, lunes a viernes a las 7 de la noche por TV Azteca Honduras. Siente la devoción que desborda nuestro país. Vive este gran momento lleno de fe,
creencia y tradición. Acompaña a los miles de feligreses que vienen de todas partes de Honduras y del extranjero a presenciar este gran acto de esperanza. Honremos a Nuestra Señora, la Reina de Honduras, este 3 de febrero a partir de las 8 de la mañana por TV Azteca Honduras. Ellos se unieron para huir del país. Los que somos padres sabemos el riesgo que llevamos con nuestros hijos. La Fuerza Informativa Azteca camina junto a ellos para conocer paso a paso toda su travesía. Y atrás dejamos todo nosotros. No hay trabajo, hay inseguridad. No descansamos. Somos el único canal de televisión que te ofrece la más amplia cobertura del peregrinaje de nuestros compatriotas en este histórico éxodo. Las últimas vivencias, lo último en información. Solo las puedes ver a través de nuestros noticieros Hechos AM, Hechos Meridiano y Hechos Noche. Somos la Fuerza Informativa Azteca Honduras, que sigue paso a paso cerca de ti.